Hola, ¿qué tal? Vamos a ver brevemente un apoyo para poder hacer tu diseño en cuanto a tu secuencia didáctica o lo que es tu planeación para lo que es el aprendizaje basado en problemas. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a intentar ver el material que mostramos en la videoclase el día 3 de junio, donde comentábamos brevemente algunos casos, algunos ejemplos de cómo se ha trabajado el aprendizaje basado en problemas por algunos otros profesores. Cabe destacar que antes de que yo te muestre los ejemplos, te voy a dar los hipervínculos para que tú puedas visitar las páginas de manera personal y puedas ir explorando más. Te voy a dar solamente como muestras muy generales. Sin embargo, si tú necesitas ir explorando más o te interesa más sobre el tema de aprendizaje basado en problemas, te invito a que puedas visitar estas páginas que son muy gráficas, son muy ejemplificadas y sobre todo son muy accesibles en cuanto a la información que llevan y que te permiten pues tener un amplio espectro del panorama de lo que todo lo que conlleva la metodología. Voy a empezar por la página Padlet, donde la maestra Alejandra nos comenta un poco sobre el proyecto que tiene ella para incluir las matemáticas y hacer un desarrollo de un aprendizaje basado en problemas. En este caso, la maestra muestra algunos de los ejemplos de sus alumnos de cómo desarrollaron la matemática vinculándola con áreas como lo que es ciencias naturales y expresión artística, etcétera, el lenguaje, construcción, ciudadanía, matemática, TICs, etcétera. Y bueno, vamos a ver aquí algunas propuestas de algunos alumnos que pudieron vincular, por ejemplo, lo que es las matemáticas y la cocina, las matemáticas y la literatura. Ella, cabe destacar que el aprendizaje basado en problemas te permite que hagas preguntas generadoras o secuencia de problemas que den paso a la información, eh, a la búsqueda de la información y sobre de ello poder a lo mejor analizar y sintetizar nueva información o la información ya vertiente. Por ejemplo, esta alumna pregunta, ¿qué sucedería si se unen estas dos materias que por siempre han sido enemigas? Hablando claramente de lo que es la matemática y la literatura. Y entonces, de la propuesta que realiza este alumno, ya al finalizar el curso, pues es una matemática que tenga incluido textos, o mejor dicho, que los textos incluyan matemáticas, para poder hacer ejemplificado algunos conceptos, algunos procesos que tal vez son un poco tediosos por la estructura de se me viene a la mente de manera muy breve lo que es El Diablo de los Números, si han podido leerlo, que es una literatura enfocada a matemáticas. Y bueno, así como este vienen otros ejemplos, a lo mejor de cómo hacer gamificación y matemáticas, cómo hacer juegos y matemáticas, cómo hacer educación física y matemáticas, cómo hacer cocina y matemáticas, cómo hacer deportes y matemáticas, proyectos científicos y matemáticas, cómo hacer algunas actividades como el uso de las TICs para generar videos y las matemáticas. Y bueno, te invito a que explores la página. También tenemos algunos maestros que son a lo mejor ya de educación secundaria, de grados superiores de primaria o maestros de inglés o de apoyo, y entonces esto te puede interesar mucho. Esta otra página que se lee Learning Masters es una página compuesta por maestros de inglés que trabajan el aprendizaje basado en problemas y que ellos ponen tres casos que son o tres estrategias efectivas con el aprendizaje basado en problemas en educación virtual, que esto ya es un poco más acercado a lo que tenemos ahorita en nuestras condiciones hoy en día. Entonces ellos proponen lo que es el estudio de casos, el desarrollo de proyectos y el trabajo de investigación o artículos académicos. Pensemos por un momento que tal vez se nos hacen grados altos de dificultad o grados altos para poder dar este tipo de investigación a los alumnos, pero también por otro lado recordemos que muchas veces los alumnos ya realizan este tipo de actos cuando se muestra un interés adecuado. Ejemplo, un trabajo de investigación o un artículo académico. Como trabajo de investigación, muchos de nuestros alumnos ya realizan investigación sobre algunos trucos de videojuegos de moda, por ejemplo. Y entonces ellos empiezan a documentarse, buscan fuentes, buscan estrategias, buscan entrevistas, etc. Ahora, la idea sería cómo poder vincular
que el trabajo de investigación vaya referente a un artículo académico. Para eso te dejo el link de esta maestra donde puede ir vinculando a lo mejor características de áreas o de campos que no son como de repente muy comunes que volteemos a ver porque los vemos externos a un espacio académico, un espacio institucional como lo es un salón, para poder echar a andar estas estrategias. Sin embargo, la educación a distancia hoy en día se puede hacer cocina en la casa, ya que se encuentran ahí muchos de nuestros alumnos, y que esto, bueno, nos abre espacio para que se pueda hacer un trabajo de investigación sobre qué proporciones necesita para poder hacer a lo mejor la elaboración de un pan, de una pizza, de algún postre, no lo sé. La idea es que tú puedas ir como enriqueciéndote a través de las diferentes características que vamos viendo acá. También para eso nosotros hemos agregado en las lecturas sugeridas que vienen en la página de, en el grupo de Classroom en el cual tú estás cursando en este momento, algunas actividades como son los PDFs que son de acompañamiento. Y bueno, incluso te sugerimos la página para que puedas ver de manera muy general cómo se esquematiza o cómo se pueden hacer la serie de pasos que hay que tratar para poder abordar lo que es una clase a través del aprendizaje basado en problemas. Aquí tenemos los pasos del proceso del aprendizaje en un esquema convencional. El maestro expone, el alumno aprende y después el alumno representa o con fortuna explica, o a lo mejor hace un examen, un cuestionario o algo así. Entonces este es un esquema tradicional que realizamos la mayoría de maestros en nuestras aulas cuando estamos bajo un esquema convencional. El aprendizaje basado en problemas trata de romper un poco con este esquema y tener una propuesta alternativa haciendo lo siguiente. Primero presentas el problema. Recuerda que el anterior ejemplo, la maestra presentaba cómo se podían relacionar las áreas de las matemáticas con ciencias naturales, con expresiones artísticas, etcétera. Y entonces esto nos permitía tener un problema. Es decir, puede ser un problema que hayas diseñado o que hayan seleccionado, que puede ser a lo mejor en este momento un problema del entorno. Por ejemplo, cuáles son los problemas por los cuales las personas cuesta más trabajo en el estado de Oaxaca evitar el contagio del COVID-19, o qué reglas son las que generalmente no se cumplen, qué reglas deberíamos tener en casa. Podría ser algún otro como cuáles son el destino de tiempos que realizas en los horarios habituales ahora que te encuentras en casa, etcétera. Pueden ser problemas que surjan a través del entorno inmediato o prediseñados, como podrías explicarme cómo es que llega la imagen de una televisión a tu pantalla, de la cámara de televisión a tu pantalla de televisión, y entonces esto permite que si exista un problema de origen. El segundo punto sería identificar necesidades de aprendizaje. Es decir, en esta necesidad de aprendizaje, el maestro ya debe tener en cuenta, o la mayoría de nosotros suponemos que tenemos en cuenta, tanto la necesidad de aprendizaje que tenemos de manera institucional, es decir, tu contenido, tu abordaje de contenidos, de aprendizajes esperados, de objetivos, de metas, etcétera, de acuerdo a las características en las cuales tú te desarrolles para el modelo educativo en el que tú te encuentres posicionado en este momento. Así como la necesidad de aprendizaje, que también es la universal, es decir, a lo mejor poder desarrollar en necesidades de aprendizaje la investigación, el análisis de la información, la interpretación de la información, la comunicación, la expresión, etcétera. Es indistinto, y aquí entra mucho la parte de la experiencia del maestro y el conocimiento que tenga en su área o en su grupo. En el punto número 3 se da el aprendizaje de la información, es decir, cómo el alumno tiene este acercamiento con el problema y empieza a poder desarrollar un aprendizaje que le permita tanto la interpretación, el análisis, la síntesis, la expresión, el desarrollo, todas las vertientes que puedan darse a través de la información, y cómo puede manifestar desde lo que ha documentado, investigado, analizado, encontrado,
etcétera. Y aquí también incluso pueden entrar los adultos, los papás, los tutores, para poder apoyarles en este aprendizaje de la información. Finalmente, ellos pueden resolver el problema o solo identificarlo, con problemas nuevos o con actividades nuevas que han surgido a través del tema que tú has dado como definido, y puedes repetir el ciclo. Hablemos en el ejemplo, por el caso del COVID-19. Si tú propones por qué serían los casos en que las personas no se les permite tener un ritmo como el esperado en la curva de contagios y en que han tenido como ciertas dificultades, pues entonces ahí das un problema, y tú sugieres incluso que lo puedan hacer de una manera gráfica, la representación de por qué no se les dificulta, a lo mejor sugiriéndolo en un cartel, a lo mejor sugiriéndolo en una gráfica de barras, una gráfica de circular, una gráfica a libre albedrío, y entonces el alumno ya puede ir como definiendo la necesidad del aprendizaje que tú estás esperando de acuerdo al problema que has surgido. Posteriormente, él analiza la información, la interpreta y la sintetiza para poder dar una resolución de un problema o identificar algunos otros problemas o elementos nuevos que puedan dar una repetición de este ciclo constante. En fin, este es un ejemplo muy express de lo que es un aprendizaje basado en problemas. Sin embargo, estos otros te van a ayudar muchísimo para poder comprender que pues existen muchas modalidades y formas de poder desarrollar lo que son el aprendizaje basado en problemas y sobre todo la efectividad que tienen. Yo te invito a que puedas explorar un poco las páginas y las opciones que te dan, y que al final del día seas tú quien se atreva a experimentar el alcance y el impacto que tiene esto en muchos de tus alumnos y sobre todo en el desarrollo de tus clases. Nos vemos la próxima. Un saludo.